Buenos días. Hoy vamos a hablar del régimen disciplinario que se recoge en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Vamos a ver en concreto, con carácter general, los artículos 93 y 94 del texto refundido. Posteriormente, en píldoras que veamos en próximos días, ya hablaremos sobre lo que son las propias faltas y sobre lo que son las sanciones. Toda esta materia también es muy importante y suele caer con mucha frecuencia en los exámenes. Vamos a ver cuestiones generales acerca del régimen disciplinario. Cuando hablamos del régimen disciplinario, nos estamos refiriendo a comisión o algún tipo de comisión de alguna infracción de carácter administrativo que da como consecuencia la apertura de un expediente de ese carácter de responsabilidad disciplinaria, siempre en el ámbito administrativo, y también como consecuencia de lo mismo, una vez que se produce ese expediente y ese procedimiento administrativo de responsabilidad, puede ser que suceda que se imponga una sanción por esa comisión de una infracción. Es importante que diferenciemos lo que es el ámbito administrativo de lo que es el ámbito penal. Esto quiere decir que la comisión que se realiza en el ámbito administrativo de una infracción o de una falta es algo puramente de este carácter administrativo. Es decir, que en ningún caso va a ser constitutivo de un delito, porque si es constitutivo de un delito y por tanto está tipificado en el Código Penal, entonces ya habrá que ir por una vía judicial que es la vía penal. Son dos vías diferentes. Además, recordamos que se establece en la Constitución que la Administración no puede imponer de ninguna forma, ni de forma directa o indirecta, penas que impliquen una privación de libertad. Esto solamente lo van a poder hacer los tribunales de lo penal, los juzgados de lo penal. Entonces, hay que diferenciar muy bien esto que os estoy diciendo, ¿eh? Importantísimo, lo que es la vía administrativa y lo que es la vía judicial. En la vía judicial sería una vía penal y es cuando se hubiera cometido un delito, se hubiera cometido una acción o bien se hubiera realizado una omisión que estuviera tipificada en el Código Penal. Esto es importante. Segunda cuestión que es importante también, porque evidentemente en el TREBEB se va a regular lo que es el régimen disciplinario y la responsabilidad disciplinaria en el ámbito administrativo, porque en el ámbito penal se regirá por el Código Penal y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Otra cuestión importante es que en el TREBEB, si os fijáis, nos dice que tanto los funcionarios públicos como el personal laboral, por tanto, me está incluyendo a los funcionarios públicos, que sería el funcionario de carrera y funcionario interino, y también al personal laboral, a ambos. Entonces, cuando estemos hablando del régimen disciplinario, englobaremos al personal funcionario, tanto de carrera como interino, y al personal laboral. Estarán sujetos al régimen disciplinario que estudiaremos en este título séptimo del Estatuto Básico del Empleado Público y, por supuesto, a las leyes que se dicten de función pública en desarrollo del TREBEB. En el punto 2 nos habla de la figura del inductor y en el punto 3 del encubridor. Hablamos básicamente, son conceptos penales, el encubridor y el inductor, pero se llevan a este ámbito de lo que sería la responsabilidad disciplinaria. Fijaos que dice que tanto el funcionario público como el personal laboral que induzca a otro a realizar una conducta que sea constitutiva de falta disciplinaria tendrán la misma responsabilidad que el que la ha realizado, o sea, que el que induce a otro a realizar esta conducta que tiene esta o que es constitutiva de esta falta de carácter disciplinario al mismo tiempo se tendrá la misma responsabilidad que el que la realiza. Y también tendrá responsabilidad tanto el funcionario público de carrera como interino como el personal laboral que encubra faltas que ya se han realizado, que son consumadas, siempre que sean de carácter grave o muy grave. Siempre que de estos actos se derive un daño grave para la administración o los ciudadanos. En el caso del encubridor ya se limita más la cuestión. ¿A qué? A que sean faltas que ya están consumadas
y de carácter grave y muy grave, por tanto no entrarían las leves. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que se derive un daño grave para la administración y para los ciudadanos. Así como en el caso del inductor se va a dar responsabilidad en el inductor la misma que en el que realiza esa acción, en el caso del encubridor será cuando se dan estas circunstancias y características, que sean acciones que constituyan faltas graves o muy graves, que sean además consumadas esas acciones y además que de esos actos que se hayan realizado se derive un daño grave, ojo, que es grave para administración y para los ciudadanos. Cuando estemos hablando además del personal laboral, también será de aplicación lo que se recoja en los convenios colectivos, igual o en lo no previsto en este título, pues lo que se establezca en la legislación laboral. Aparte de los convenios colectivos, que también se recoge, aquí lo que nos dice en este punto 4 es que el régimen disciplinario de este personal laboral, primero por el TREBEB, en lo que no se recoja en el TREBEB, por lo que se diga en la legislación de ámbito laboral que pues, se refiere al Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, es importante sacar aquí como conclusión que, en primer lugar, sobre el régimen disciplinario al personal laboral al servicio de las administraciones públicas se aplicará lo que se establece en el TREBEB, en primer lugar, ¿de acuerdo? Y si no, en la legislación laboral. Vamos a hablar de la potestad disciplinaria que se recoge en el artículo 94. La potestad disciplinaria es la capacidad, potestad, poder que va a tener la administración de la realización, del inicio y de la sustanciación y de la resolución de estos expedientes de carácter disciplinario por faltas cometidas, por infracciones cometidas por el personal, tanto funcionario como laboral, a su servicio. En primer lugar, las administraciones corrigen disciplinariamente las infracciones de su personal que hayan sido cometidas, por supuesto, en el ejercicio de sus funciones y de sus cargos, sin perjuicio de que se pueda dar una responsabilidad patrimonial o bien penal que pueda derivarse de esas infracciones. Es decir, que las administraciones van a corregir lo que han realizado, las acciones realizadas, por todo su personal, tanto funcionario como laboral, en el ejercicio de sus funciones y de sus cargos, y que además, como consecuencia de esas acciones, e independientemente de la corrección que realizan las administraciones sobre su personal, se puede derivar una responsabilidad tanto de carácter patrimonial como de carácter penal, como hemos visto antes, que se pueda derivar, ¿verdad? Entonces, fijaos que en el punto 3 me dice, cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados en criminalidad, se suspenderá su tramitación y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. ¿Esto qué va a querer decir? Que si se está realizando por la Administración un procedimiento disciplinario concreto y determinado y se ve que hay indicios de criminalidad, de que algo de lo que se ha cometido pueda estar tipificado en el Código Penal y pueda constituir un delito, inmediatamente se suspende la tramitación y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, que será el que estará legitimado para ver si hay indicios suficientes para iniciar un proceso penal. Tiene que haber identidad de sujeto, de objeto y de fundamento jurídico para que no se puedan realizar los dos procedimientos, es decir, el penal y el administrativo. Identidad de sujeto y de objeto, ya sabemos que es el sujeto que sea la misma persona, el objeto o la causa, pues que es exactamente lo que se ha producido, pero el fundamento jurídico es una cosa diferente y es que bien o qué derecho se está lesionando con esa conducta. Entonces puede ser que el fundamento jurídico no sea el mismo, es decir, que haya un fundamento jurídico protegido por el ordenamiento administrativo y otro fundamento jurídico protegido por el orden penal. Entonces, en ese caso, como no habrá identidad de sujeto, de objeto y de fundamento jurídico, porque el fundamento jurídico será diferente, se podrá llevar el procedimiento por las dos vías, porque hay un bien protegido por distintos ordenamientos. Ahí no se daría el principio de non bis in idem, que consiste en que por lo mismo no se puede juzgar dos veces o no se puede castigar dos veces o no se puede hacer dos procedimientos diferentes, ¿vale? Pero si no se produce esa identidad de fundamento jurídico, sí que se podría realizar. Y por último nos dice en el precepto que los hechos que son declarados probados por resoluciones judiciales firmes, ya sabemos que una resolución judicial firme es aquella contra la que no cabe recurso, que ha adquirido firmeza,
vinculan a la administración, importantísimo. Si hay una resolución judicial firme en la que se determina que esa acción de ese funcionario, de ese personal laboral o esa omisión es constitutiva de un delito y hay una resolución judicial firme que ya no cabe recurso contra la misma en la que se establece que eso es un delito, vinculará a la administración y sus decisiones y, por tanto, a la hora de ese expediente disciplinario estará vinculada en esta idea, y es que aquello que ha cometido el funcionario es constitutivo de delito y, por tanto, a la hora de determinar, aunque el fundamento jurídico aplicable fuera otro desde un punto de vista administrativo, pero estaría vinculada en el sentido de que quedaría probado, demostrado y le vincularía a la propia administración que aquello que había realizado ese funcionario personal laboral era constitutivo de delito. Entonces, importante estos dos puntos, que si se está realizando un procedimiento disciplinario por vía administrativa y hay indicios de criminalidad, hay que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal para que éste determine qué es lo que hay que hacer, si se continúa por la vía penal, si se continúa por las dos vías o si no considera el Ministerio Fiscal que no procede ir por la vía penal. Y luego que toda decisión judicial firme vincula a la administración en estos procedimientos disciplinarios. Observáis que me he dejado el punto 2. Como hay una serie de principios que es importante desmenuzarlos bien y que los comprendamos, será objeto de la siguiente pildorita, donde veremos estos principios de la potestad disciplinaria, que es el poder que tiene la administración para iniciar, abrir y terminar estos procedimientos de carácter disciplinario. Si tenéis alguna duda, como siempre, no dudéis en preguntar y nos vemos el próximo día con estos principios. Hasta luego a todos.